Ya está. Recuerden interrumpirme todo lo que sea necesario. Yo creo que voy a ir bastante despacio. Eh, pero bueno, es importante que ustedes me interrumpan porque hay un par esta clase es muy sencilla, son un par de conceptos, son cosas matemáticamente sencillas, pero simultáneamente es complejo y les va a costar. En el fondo vamos a introducir parte del vocabulario que ya conocemos, parte que no conocemos. A ver, ya vimos oscilaciones. Oscilaciones, entonces tenemos una cosa, no sé, un resorte, una perturbación, ¿ok? Hay algo que, una fuerza periódica que actúa sobre una masa. Puede ser un resorte, ley de Hooke, pues y si es que hay una fuerza interna como un resorte y una fuerza externa, tenemos oscilaciones forzadas, digamos, interactúa entre la frecuencia que el resorte quiere tener y la frecuencia que la fuerza externa quiere tener. Entonces hay oscilaciones armónicos simples, oscilaciones amortiguadas, oscilaciones forzadas. Lo importante de las forzadas es que hay resonancia a veces, ¿ok? Ahora vamos a pensar no en una masa, en un punto material, una ubicación en el espacio, sino que un medio continuo. ¿Ok? Aquí tengo un medio continuo, una cuerda, por ejemplo. Esto puede ser un resorte, puede ser una cuerda, eh, puede ser una membrana, de la membrana de un tambor, por ejemplo, o la superficie de, no sé, de la piel. Aquí tengo otro medio continuo en 3 dimensiones, un tubo con agua o con aire. Esto puede ser un instrumento musical. Y aquí tengo una superficie de nuevo en 2 dimensiones para una onda gravitacional, la superficie de un lago, mar o piscina, ¿no? Y yo tengo aquí el medio, esto es mi medio, esta cuerda, este aire, esta agua o superficie, ¿ok? El medio es continuo y es infinito, va desde menos infinito hasta más infinito. Bueno, en este caso parte de, no sé, de cero a más infinito. Profe, ¿Sí? ¿podría decir la definición de onda de nuevo, por favor? No he definido todavía onda. Ah, maravilloso, ya. Tengo un medio continuo. Eso, aquí estamos, ¿ok? Infinito en principio, o si no, semifinito o algo así. Estos de acá parten desde aquí hasta la derecha. Bueno, los 3 ejemplos. Y además este lo detienen. Entonces no es necesariamente infinito aquí, pero un medio infinito, ¿ok? Ese medio infinito tiene propiedades. Densidad, alguna tensión. Una cuerda tiene que estar tensa para que sirva de cuerda. Si no, igual es una cuerda, pero no sirve, no tiene gracia. Una cuerda va a tener una tensión, ¿ok? Una fuerza que la mantiene en línea recta si es que está en un espacio, ¿no? O en alguna curva si es que está en torno a alguna cosa. En una roldana, por ejemplo. Tengo una tensión, tengo una masa. Aquí también tengo una densidad, propiedades del medio homogéneas y en equilibrio. Si yo no hago nada con esta cuerda o este, no sé qué, de tubo de viento o piscina, se queda quieto y está en equilibrio. ¿Ok? Si es que en esas condiciones yo hago una perturbación, ¿ok? Ejerzo una fuerza por un intervalo corto de tiempo. Eso es una perturbación. Y digamos, para tratarlo de perturbación, como dice aquí en física, perturbación uno siempre lo interpreta como una cantidad relativamente pequeña, ¿ok? En una cuerda yo lo levanto, pero si es que yo no la puedo levantar ya hasta la luna porque la cuerda se corta. Un resorte lo puedo estirar un poquito. Si lo estiro hasta la sala del lado, el resorte queda estirado y pierde su límite elástico, ¿ok? Entonces una perturbación es siempre algo pequeño. Y uno no lo dibuja como muy pequeño, pero es pequeño. Si es que yo hago una perturbación, ¿ok? En un medio continuo en equilibrio, esa perturbación se propaga en todas direcciones. Y eso es una onda finalmente, ¿ok? O un pulso, ¿ok? Si yo levanto esto, este pedacito de cuerda va a empujar a este otro. Este empuja a este empuja a este. Y este de acá todavía no se da ni cuenta que acá están levantándose y sigue en el suelo.
o de, no sé, una manguera, si le hacen así, ¿ok? Cuando yo lo bajo, este pedacito de cuerda vuelve a su posición de equilibrio. Estaba aquí en cero, subió y bajó. Sigue en cero. No pasó nada. Vuelve a su posición de equilibrio. Pero este de acá va a empujar a este y resulta que esta forma que yo le hice para arriba y para abajo se propaga y se propaga hasta el infinito. Sigue para siempre. Y sigue propagándose con una cierta velocidad, que aquí aparece con una flecha verde y una V hacia la derecha. Esta velocidad en el fondo es parte de la clase de hoy, ver de qué depende. Yo esto lo muevo así, pum, para arriba y para abajo. Esto tiene una velocidad vertical, si ustedes quieren, en el eje Y. Sube y baja. Lo muevo quizás rápido, quizás lento, con velocidad constante o no constante, no importa, tengo una cierta velocidad vertical. Esa velocidad no tiene nada que ver con esta. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Y entonces esto va a introducir una perturbación que se propaga con una cierta velocidad hasta el infinito. Y esto es un pulso. Y por último, si es que esta perturbación es periódica, subo abajo, de forma periódica. Tengo aquí un resorte, lo levanto. Eso se va a convertir en una onda periódica, que va a subir y bajar hasta el infinito. Dime, ¿qué me iba a preguntar? ¿No? ¿Ya no? Bueno, entonces una perturbación es Profe, pequeña. Sí, dime. es que yo había preguntado en el chat, ¿eso de la tensión es una propiedad del medio o es Sí. como un tipo? Y también hay otra pregunta que dice que ¿por qué hasta el infinito? Bueno, da lo mismo, es hacia la derecha en este caso. Ah, Pero si es que la cuerda es infinita, esto sigue propagándose. ¿Ok? Infinito es como, es una forma de decir, no me importa dónde termina. ya. Em, Gracias, profe. no, no hoy, sino que no sé cuándo. A ver, probablemente el viernes o si no la próxima semana, vamos a ver un medio finito como este. Este es un medio, o sea, claramente finito. ¿Ya? ¿Y qué pasa aquí? Esta onda se propaga, llega acá y se va a reflejar. Entonces voy a tener una onda yéndose a la derecha y una hacia la izquierda. En ese caso el medio es finito. Una cuerda de guitarra está tensa entre dos puntos, eso es finito. Y una onda se propaga y se refleja y quedan con ondas estacionarias. Eso era el primer laboratorio de este curso. ¿Okay? Así que el medio a veces es finito. Pero si yo les digo infinito es una forma de decir, bueno, dejemos que se vaya y no me importa, no quiero saber de eso. Y lo interesante es que en un medio esto se propaga en principio hasta el infinito, a menos que haya fricción, que haya pérdida de energía de alguna forma. Este pulso mantiene su forma y sigue propagándose con velocidad constante mientras las propiedades de la cuerda sean constantes y mientras todo esté como en el límite elástico. Entonces, bueno, este es el tipo de ondas que me va a interesar. Vamos a estudiar estas y estas. Estas no. En esta de acá, la perturbación es transversal. Esta velocidad, me dice la onda, se mueve hacia la derecha en este caso, o podría ser la izquierda, y mi perturbación en cambio es vertical. Cada pedacito de masa de esta cuerda se mueve hacia arriba y hacia abajo. Entonces ustedes ven, es obvio del dibujo que esto como que no puede ser de forma exacta. Para que esto funcione, la cuerda tiene que estirarse un poquito, porque el largo de esta cuerda así perturbada es más larga que la cuerda en estado totalmente horizontal. Pero como la perturbación es pequeña, no se nota. Aquí en un medio tengo yo muevo esto con un émbolo, pum, pum, lo empujo y bajo, lo muevo en esta dirección. Entonces aquí cada molécula de este aire o agua se desplaza hacia la derecha y a la izquierda. Si una molécula estaba aquí, se desplaza hacia la derecha, después a la izquierda y después vuelve al equilibrio. Entonces acá se dibuja esto de esta forma, lo vamos a ver la próxima semana, ya con sonido vamos a ver este caso. Y uno ve aquí como que la densidad es mayor y aquí la densidad es menor cuando las moléculas se están arrancando. Pero cada molécula se mueve hacia la derecha y la izquierda y vuelve exactamente donde estaba y la perturbación sigue propagándose con una cierta velocidad v. ¿Ok? Profe, Dime. entonces cualquier propagación de una perturbación en un medio continuo es una onda. Sí. ¿Cuál? Sí. Gracias. Cualquier perturbación.
Lo que vamos a estudiar aquí son perturbaciones pequeñas, y eso es una onda común y corriente. Si la perturbación es muy grande, también se produce una onda, pero puede ser una onda de choque. ¿Okay? Pero eso, no sé, probablemente lo voy a mencionar la próxima semana, a decir, miren, esto es un choque. ¿Okay? En este caso, el movimiento aquí entonces es vertical, es perpendicular a la propagación de la velocidad. En este caso es horizontal, es en la misma dirección, y esta onda decimos que es transversal y esta que es longitudinal. ¿Ok? En este caso, cada molécula de agua se mueve como en un circulito, hace este tipo de cosas. Y estas ondas no las vamos a estudiar. Y hay, no sé, ondas como en un estadio o cosas así. No hay una perturbación en este caso, pero sí la hay. Digamos, cada uno está como medio pendiente de qué es lo que hace el del lado y se para y se baja y bueno, funciona perfectamente bien como una onda. A pesar de que no haya necesariamente contacto o cosas así. Eso era antes del COVID. Entonces, a ver, veamos ahora ondas periódicas. Todo lo que conocíamos ahora lo vamos a volver a aplicar, pero le vamos a agregar otro término distinto. Fíjense en esto. Yo tengo aquí una cuerda, bueno, una cuerda horizontal con una cierta tensión. La tensión es una propiedad del medio. ¿Ok? Y yo aquí defino entonces mi sistema de coordenadas. A lo largo de la cuerda, el eje X típicamente. Vamos a coger X. Y aquí tengo una perturbación en X igual a 0. Entonces aquí yo tengo un resorte que vibra, una fuerza externa que hace que esto se levante y baje. Sube y baja de forma periódica. ¿Ok? Y de forma senoidal, sinusoidal. Le decimos una onda senoidal y usamos la función coseno. ¿Ok? Pero bueno, coseno y seno son idénticamente la misma forma, pero uno está desplazado en pi medios con respecto al otro. Entonces aquí tengo una perturbación que ahora es periódica. ¿Ok? ¿Cómo describo esta perturbación periódica? Esto es un movimiento armónico simple. Podría no serlo, puede ser una cosa, en vez de ser un coseno así, puede ser, por ejemplo, rectángulo, sube y baja. Puede ser triangular, sube, baja. En esos casos no va a ser un movimiento armónico simple, pero sigue siendo una perturbación periódica si es que sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Ok? De todas las perturbaciones periódicas posibles, la única forma matemática que vamos a estudiar es la del movimiento armónico simple, solo funciones seno o coseno. Entonces volvemos a mi movimiento armónico simple, esta cosa sube y baja verticalmente. Y sube y Profe, baja verticalmente con una amplitud y una frecuencia. ¿Sí? entonces la única forma de que la onda sea periódica es que el movimiento, la perturbación sea periódica también. Sí, tiene que ser periódica. Ya. Ujú. Pero no necesariamente sinusoidal. Pero bueno, esto es lo fácil. Entonces, fíjense acá, tengo mi perturbación periódica, sube y baja. Esta perturbación la describo de esta forma. Digo I, la coordenada I, aquí está la I vertical, en X igual a 0. X es aquí mi cuerda. Aquí tengo X igual a 0. Coordenada I de esta partícula, en función del tiempo, es A coseno de omega t. ¿Ok? Ustedes pueden usar seno, pueden usar omega t más phi o más teta 0, todo está bien. Aquí tengo una constante de fase, un teta sub 0 o phi sub 0 que yo eliminé. Bueno, lo uso por coseno porque es más fácil, ¿no? Mientras tengamos menos constantes, mejor. ¿Qué quiere decir esto? En t igual a 0, si es que esta es mi función, i vale a, entonces parte en t igual a 0 aquí arriba. Y si es que i es positivo hacia arriba, aquí tengo más a, 0, menos a, 0, más a, 0, menos a. ¿Se fijan? A tiene unidades de longitud, es la amplitud de esta perturbación. ¿Ok? Perfecto. ¿Sí? Preguntan por el chat si esa fórmula solo sirve cuando se genera por un movimiento armónico simple. Sí. Esto de acá es un movimiento armónico simple. Si no, usted en vez de coseno omega t, colóquenle un triangulito, un cuadrado, alguna cosa así totalmente chueca. Puede ser doblemente periódico, puede tener, por ejemplo, una subida grande, después un segundo cototo y baja.
pero si eso se repite y se repite indefinidamente, sigue siendo periódico. Y bueno, todos esos casos no los vamos a estudiar. Si es que este es un movimiento armónico simple, entonces esta es la forma, bueno, más allá de una constante de fase, ya que yo aquí la escogí 0. Ahora, fíjense en lo siguiente, este A y este omega, ¿ok? Estas dos cosas, son propiedades de este movimiento armónico simple, de mi perturbación, ya sea omega o F, ¿ok? Son propiedades de esto que sube y baja, ¿ok? Da lo mismo, en este contexto, da lo mismo si aquí yo tengo una cuerda, si está más tensa, menos tensa, si tiene agua, si estoy en el aire, no importa, yo aquí subo y bajo, esto de acá define mi amplitud y mi frecuencia angular, o frecuencia, no sé qué, esta otra F, ¿ok? Bueno, aquí hay un par de ejemplos que los vamos a ver después, digamos. Así que volvamos sobre este. ¿Cómo describimos ahora la onda? ¿Ok? Aquí yo estaba describiendo solo este movimiento, acá, I de x igual a 0. Tengo A y omega y escogí una constante de fase 0 porque era más fácil. Esto quiere decir que cuando t vale 0 yo partí de aquí arriba. Ya, veamos ahora qué pasa en el resto de la cuerda. ¿Sí? Pero la amplitud del resorte no va a ser la misma amplitud de la onda, Sí va a ser. ¿o sí? Por Ah, eso ya, tienen la misma. tienen la misma. Por eso que aquí está dibujado y dice amplitud A. Y aquí yo les puse esta fórmula y les puse A aquí. Esto de acá, yo estoy mirando este resorte, es esta A. Cuando yo miro la cuerda, ahora tengo una amplitud acá. Bueno, es la misma. Así que por suerte no tenemos que aprender más A's o B's u otras cosas. Eh, Ya. Gracias, profe. de nada. Entonces miremos ahora la cuerda. Esto es, no sé, física básica, pero no es nada de trivial. Tengo aquí mi perturbación. Aquí está indicado eje Y, aquí dice eje X. ¿Ok? Este sube, baja, y aquí hay un pequeño pedazo de periodo, digamos. Acá tengo, esta coordenada la describo como Y de X igual a 0. Aquí tengo X igual a 0. Es este punto de la cuerda como sube y baja. Y digo que es A coseno de omega t. ¿Ok? Entonces cuando omega t vale 0, Y vale A. Aquí tengo A. Cuando omega t vale pi medios, Y vale 0. Bueno, aquí tengo pi cuartos, pi medios, ¿ok? Omega t vale pi medios, este punto llegó a 0. 3 pi cuartos, pi, en pi esta posición llega a menos A, ¿ok? Y en el libro esta figura sigue para abajo, y llega a cada pi cuartos, llega hasta de vuelta aquí arriba en 2pi, ¿ok? Entonces esto acá es la mitad del periodo de oscilación, desde que estaba en su amplitud máxima arriba hasta que está en su amplitud mínima abajo, ¿ok? Y la otra mitad del periodo se dedica a subir hasta llegar aquí. Esto entonces es mi descripción de este punto. Aquí digo x igual a 0. Bueno, este punto empuja a este empuja a este, etc. Cuando este va para arriba, entonces va empujando el del lado para arriba. Cuando este baja, empuja a este hacia abajo. Y eso de que cada uno empuja al vecino, cuando yo voy subiendo, quiero que el vecino suba. Si yo empiezo a bajar, ahora el vecino que venía para arriba empieza a bajar. ¿Ok? Y eso me va produciendo esta onda que, bueno, se desfasa y se propaga en este caso hacia la derecha. ¿Ok? ¿Cómo se propaga? Por ejemplo, ustedes miran un mínimo, el cero, un máximo y ven cómo se va moviendo. Cada punto de la cuerda, por ejemplo, aquí está en rojo un punto. Este punto que estaba aquí abajo, bueno, sube y baja, ¿no? Aquí está subiendo. Desde aquí está más arriba, llegó a 0, más arriba, llegó al máximo. Y después baja. Este punto que partió aquí arriba, va bajando un poquito, llega a 0, sigue bajando, llega al mínimo. Este que está cerca al mínimo, está más arriba, llega a 0, más arriba, llega al máximo. Cada punto de la cuerda se mueve verticalmente, solo sube y baja. ¿Ok? Pero la forma esta que le estoy dando, que en este caso una forma de coseno o sinusoidal,
se propaga hacia la derecha. Si yo ahora busco los máximos, se mueve hacia allá. Los mínimos se mueven hacia allá y tengo esta curva, esta recta en realidad, dibujada en celeste, ¿no? Para cualquier punto de esta parte de la fase. Se propaga entonces hacia la derecha con una velocidad v, aquí le puse v sub x, aquí le puse v, pero son la misma. En el libro usan v nomás, v, ¿ok? Esta velocidad es la velocidad de propagación de la onda, ¿ok? Y por definición de una onda periódica que sube y baja, esto lo voy a denominar lambda por f. ¿Ok? F es esta f de acá, es la frecuencia, pero no en radianes por segundo, sino que en ciclos por segundo. Estas frecuencias son ciclos por segundo, hertz. 1 partido por s. Y esto define la longitud de onda. Y esto entonces, a ver, f, esta f que está aquí, es lo mismo que omega, salvo el 2pi, ¿no? Es omega sobre 2pi. Esta f es una propiedad de la perturbación. La perturbación me define el f. El a también es una propiedad de la perturbación. Me define el a. Entonces, si yo no cambio la perturbación, no puedo cambiar ni a ni f u omega. Y ahora yo estoy definiendo la onda a través de esta expresión. Entonces la onda va a estar descrita ya sea por su longitud de onda o por la velocidad de propagación. Estas son dos cantidades que ahora ya no dependen de esto. Es otra cantidad independiente que me dice cómo se mueve hacia la derecha. ¿Okay? Y están relacionadas. No tengo v y lambda como dos cantidades independientes de la onda, sino que una de las dos va a depender de eso. Y vamos a llegar a conocer v en un ratito más. ¿Ok? Entonces, esto de acá es mi definición. Ustedes saben, si yo tengo una onda y la onda la describo con una longitud de onda, ¿ok? Esta es mi longitud de onda. Desde un mínimo al siguiente, desde un máximo al siguiente, desde un 0 hasta el subsiguiente. Desde aquí, por ejemplo, 2 ceros. Desde cualquier punto de la fase hasta el siguiente. En esta fase, por ejemplo, aquí tengo fase igual a 0. Aquí tengo 2pi, 4pi, 6pi. Cada 2pi de cambio de fase en 2pi, desde aquí más 2pi, desde aquí más 2pi. Eso me define la longitud de onda. ¿Ok? Cuando la fase cambia en 2pi. Entonces, fíjense, en esta posición, en este valor de x, la fase vale, no sé, 3pi, por ejemplo. 3pi. En este valor de x, la fase que es lo que tengo aquí, el argumento del coseno, vale pi. Entonces, aquí tengo pi, aquí tengo 3pi. La diferencia de fase entre este punto y este es 2pi. Dio una vuelta completa mi perturbación, subió y bajó, avanzó, y yo defino esta distancia en x como lambda. ¿Ok? Entonces aquí tengo lambda, y el lambda lo voy a asociar a 2pi en este argumento. Eso lo vamos a ver hartas veces durante las próximas semanas. Pero ahora tengo esto. Entonces miren ahora, esta es mi clave, que hay que escribirla de una variedad de formas. La perturbación en la posición X, aquí, cualquier posición, pónganse aquí, acá, acá, escojan una posición en la coordenada X, es igual a la perturbación en X igual a 0. ¿Ok? Lo que pasa acá es lo mismo que sucedió acá, pero en otro instante. ¿Ok? Acá ocurre lo mismo que acá, pero después. ¿Ok? Aquí en un rato más. Si este va para arriba, un rato más, este va a subir. Si este va bajando, en un rato más, este va a bajar. ¿En cuánto rato más? La diferencia es solo esta distancia, x sobre b. X sobre b, esto de acá, x sobre b, me define cuánto tiempo se demora en propagarse la perturbación desde x igual a 0 hasta x. ¿Ok? Y es nada más que definición de b. B, aquí tengo dos definiciones de b. Voy a definirle esta otra y les va a quedar archi claro.
Espérense, ya, aquí tengo v sub x igual sobre t. Uf, chuta, estoy malo para escribir hoy día. Ya, tengo dos definiciones de la velocidad de propagación. ¿Okay? Esta que les puse aquí es la velocidad definida como una onda. ¿Ok? Y esta que les acabo de poner, esta es la definición de mecánica newtoniana del primer semestre. La velocidad es distancia partido por tiempo. Y la velocidad aquí yo la defino, esto le estoy diciendo, ojo señores, esto es una onda. Yo defino la velocidad como lambda sobre f. No, perdón, lambda por f. F es 1 sobre t. Lambda sobre f es distancia partido por tiempo. Pero no es cualquier distancia aquí. Y cualquier tiempo es 2pi en fase y cuánto se demora en avanzar ese 2pi. ¿Ok? Es una longitud de onda, una frecuencia. Esto de acá es longitud de onda partido por periodo. Y acá tengo x sobre t en general. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuánto se demora en llegar a una posición x? T es x sobre b y eso es lo que tengo aquí. Entonces, la perturbación aquí es lo mismo que había acá un rato antes. ¿Ok? Aquí en t corresponde a acá en t menos x sobre b. Y eso es lo que les puse aquí. Esta es mi magia. Esto que está aquí lo vamos a agrandar. Pum. Esto medítenlo harto hasta que les parezca obvio. Profe, ¿Ok? Porque esto acá es lo más complejo de hoy. ¿Sí? tengo una duda con esa fórmula. El X y el T que sale en Aquí. la parte final, Esta. ¿qué valores serían? ¿Los mismos que salen al inicio A de ver, la espérate. fórmula? ¿Este es el inicio según tú? ¿Y Sí, este es el final? ajá. Ya, estamos. Sí, son los mismos. Son los mismos. Pero Acá yo entonces, defino x y t, por ejemplo. Estoy aquí. Este es mi valor de x. ¿Ya? Y aquí no le puse nada, puse el paréntesis. Lo que quiero ver es el valor de I o la perturbación. ¿Qué está pasando? Algo que suceda en estas coordenadas, aquí, en esta posición, en un instante de tiempo dado. ¿Ok? o sea, Ese como, algo es igual, este algo, que está aquí, xt, es igual a lo que sucedía acá en el origen, aquí x igual a 0, un rato antes. ¿Cuánto antes? T menos x sobre b. Porque ya, tengo ya, que ya. llevar este b desde aquí, voy contando hacia atrás hasta llegar acá. Este tiempo, donde estoy aquí, le resto cuánto se demoró en llegar desde 0 a x. ¿Ok? Ya, ya. Ahí cacho. Gracias, profe. Así que bueno, esto es mi magia, esto acá es mi mayor creatividad para la clase de hoy. Si ustedes disculpan el exceso de honestidad, pero bueno. Esto entonces, ¿qué pasa? Lo único que estoy diciendo aquí es esto. La perturbación en x en cualquier instante es igual a lo que había en 0 un rato antes. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Dos cosas. Uno, la perturbación se propaga con velocidad v. V sub x, o aquí dice solo v, pero es la misma v. ¿Ok? Esa es la velocidad de propagación. Dos, la forma se conserva. Lo que sucede aquí es idéntico a lo que sucede aquí o en cualquier otra parte. ¿Ok? Entonces vamos a usar esto ahora y voy a reemplazar esto aquí arriba. Aquí tengo mi coordenada, esto. Yo les dije cómo se mueve mi resorte, sube y baja. Voilà, pongo esto, en vez de xt, reemplazo por este tiempo. ¿Ok? En x igual a 0, reemplazo para cualquier posición ahora, equivale a esto, cambiando el tiempo por esta expresión. Coloco esto que está aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar a coseno de omega t menos x sobre b. ¿Ok? O bien 2pi f t menos x sobre b. Eso es lo que me queda reemplazar esto aquí arriba. Pero bueno,
por convención, vamos a hacer una pequeña trampita, no es trampa. La función coseno es par. Coseno de x es igual a coseno de menos x. ¿Ok? Entonces, bueno, uno escoge, en vez de colocar t menos x sobre b, voy a colocar x sobre b menos t. Así que aquí le cambié el signo al argumento, porque la función coseno es par. Entonces aquí ya estamos casi listos con todo lo esencial de hoy. Esta es mi perturbación movimiento armónico simple, esto es facilito. Ahora yo lo coloco en mi onda, defino esta velocidad y reemplazo esto aquí arriba y me quedan estas expresiones. ¿Qué describe esto? Y de x, t es una función de dos variables que me dice, en este caso en mi cuerda, cuál es la coordenada vertical, en qué posición está cada pedacito de cuerda, x, cada pedacito de cuerda, en cada instante de tiempo, t. ¿Ok? Entonces ustedes cogen t igual a 0 y x igual, no sé, 2pi. Ya, pongámoslo aquí, x igual, ya 1 metro, x igual 1 metro, t igual a 0. Esta partícula está en a coseno de w omega, digamos, por 1 metro dividido por b. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito la unidad. Estas formulitas como que no me gustan, no, están un poquito checas, así que hagamos cambio de unidades y definamos algunas otras cosas. Pero por ahora, recuerden, aquí tengo mi movimiento armónico simple, A y omega. ¿Ok? Y acá V y lambda y F son las cantidades que hemos definido. Yo ahora voy a usar que lambda es V sobre F. Y defino que T, un T mayúscula, es un período, 1 sobre F. Y voy a reemplazar entonces en esta formulita, ¿ok? Si ustedes se fijan aquí, V sobre F es lambda. Entonces, Fx sobre B es X sobre lambda. Y T, aquí el Ft lo coloco como T sobre T. No sé si ustedes encontrarán esto mejor o peor. Yo lo encuentro un poquito mejor. ¿En qué sentido? Aquí tengo dos cantidades que obviamente son adimensionales. ¿Ok? X y lambda tienen las mismas unidades, T y T tienen las mismas unidades. Hay más simetría en esta fórmula. Como que a mí me sale más fácil recordar esto porque X, lambda de T y T son claramente adimensionales. Y aquí le pongo el 2pi para que me queden radianes. En vez de, esto sería ciclos. ¿Ok? Entonces esta fórmula encuentro que es más fácil. Pero la vamos a cambiar un pichintún más porque el 2pi lo vamos a querer meter para adentro. Ya, así no nos preocupamos de estar llevando un 2pi para todas partes, pero va a ser idéntico a este que está aquí. Entonces tengo, en esta formulita, si a ustedes les gusta usar esta o esta, fíjense, aquí tengo omega por un argumento, ese argumento tiene que tener unidades de tiempo. Aquí tiene unidades de tiempo, sí, x sobre b es tiempo, sí. ¿Ok? Y el omega son radianes por segundo. Lo mismo aquí con el f es 1 sobre t, esto tiene unidades de tiempo, pero ahora tengo ciclos por segundo, 2pi me queda radianes. No, me quedan ciclos por segundo y por segundo me queda ciclos, por 2pi me queda radianes. ¿Ok? El argumento del coseno tiene que ser radianes. Bueno, este tipo de cosas ustedes las saben, pero van a tener que recordarlas 1000 veces. ¿Ok? Y las que les voy a poner ahora también quizás las saben, quizás no. Pero esta es mi fórmula maestra, ¿ya? Esta es la que me gusta de todas estas opciones. Recuerden que lo único que yo hice para llegar a esto es esta magia que está aquí. Cambio t por t menos x sobre b y uso esta fórmula. No he hecho más que eso. Ahora cambio de unidades en el fondo, tengo esta otra. Lambda en vez de b lo reemplazo por f sobre b, lo reemplazo por 1 sobre lambda y f por 1 sobre t. Ya. Ahora definamos otras Profe, cosas. ¿Sí? una duda que me quedó de la página anterior. Anterior a esta, aquí. Sí, cuando reemplazamos x, t, Ujú. y usted dijo que eso nos daba
como un algo. Ese algo es como la posición, ¿qué es lo que nos Es, da? es que aquí yo puse paréntesis, en el fondo aquí no hay nada, este nada es cualquier cosa. Lo que ustedes quieran poner aquí, en XT, va a ser igual a la misma cantidad aquí, de la que está acá, la misma, pero en Ah, C. como la amplitud, cualquier... Y claro, lo que vamos a usar es la amplitud. Entonces ahora yo uso esto en esta expresión de I. I es mi coordenada vertical y reemplazo esto en el argumento aquí en el T. ¿Se fijan? Ya, Pero sí, ahí... claro, son las coordenadas lo que reemplacé, pero aquí tendría que haberle puesto alguna cosa. Y lo correcto es I. Quizás les voy a poner una I. Me pareció esto más como genérico, es cualquier cosa. Lo que no sale aquí quiere decir que es cualquier cosa. Lo importante es que la cosa que no está escrita aquí tiene que ser la misma que aquí a la derecha. Entonces, bueno, Ah, este es mi truco, es lo único que hemos hecho. Movimiento armónico simple y cambio ahora T por T menos X sobre B. Y después le cambié aquí el signo. Ahora no Profe, defino el lambda y T y ahora defino K y omega. ¿Sí? profe, esa B es la misma que BX. Sí. Yo Ya. aquí le puse B sub X porque me parece más transparente, porque lo que pasa es que vamos a ver en un reto más, esto se mueve verticalmente, entonces tengo una velocidad vertical, ¿ok? Lo importante es que esa velocidad no tiene nada que ver con esta, y esa velocidad es V sub I, ¿ok? Y esta entonces es V sub X. Pero V sub X normalmente se llama V, a veces le vamos a decir C o C sub S. C sub S sería velocidad del sonido, C sería velocidad de la luz, V es la velocidad arbitraria de una onda que se propaga. ¿Okay? Es una propiedad de la onda. Así que este V sub X es lo mismo que este V o V. Son idénticos. Este de aquí, acá, acá y acá es lo mismo. Ya, y acá tenía entonces mi formulita con mejores unidades y ahora vamos a hacer, ok, esta es mi fórmula que a mí me gusta, ¿no? Porque tengo claramente una simetría de unidades, pero tengo un 2pi que, uy, bueno, está bien el 2pi, pero si lo metemos para adentro saldría más fácil. Y además aquí tengo divisiones, es como complejo escribir estas formulitas. Si yo, y para llegar a esto yo usé estas dos expresiones, ¿no? Si yo ahora defino un numerito K, K letra latina K, como 2pi sobre lambda, esta es una definición. Aquí me va a quedar Kx. ¿Ok? Aquí está. Y ahora 2pi sobre el período, o bien 2pi f, o bien vk, va a ser el omega que ustedes conocen de siempre. Del movimiento armónico simple, 1 sobre t, o 2pi sobre t, o 2pi f, es el mismo omega de siempre. No estoy inventando un omega distinto. ¿Ok? Entonces yo puedo reemplazar esto, 2pi sobre t vale omega, y defino 2pi sobre lambda como k, entonces me queda a coseno de kx menos omega t. Esta formulita es más fácil que esta, encuentro yo, pero es más fácil si es que uno sabe que lo que vale k y omega. Claramente, a ver, kx tiene que ser adimensional con unidades de radianes. ¿Ok? Entonces k tiene que ser 2pi dividido por una distancia característica. 2pi sobre lambda se llama número de onda. No sé por qué se le puso esa letra, pero así se llama, ¿no? Y las unidades son de 1 partido por distancia. ¿Ok? El K va a ser una frecuencia espacial, si ustedes quieren. El omega es la frecuencia angular. Es 2pi partido por periodo. Tiene unidades de 1 sobre tiempo. Frecuencia temporal, 1 sobre tiempo. Frecuencia espacial, 1 sobre distancia. Entonces aquí tengo Kx, es adimensional, y tiene el 2pi metido, así que me queda radianes. Omega t es adimensional, y tengo también el 2pi metido, porque omega es 2pi sobre t, me quedan radianes. ¿Ok?
unidades todo consistente, igual que esto. Pero aquí lo escribo en una línea, aquí necesito espaciarlo, colocarle una rayita, es más difícil escribir esto. Y esto es lo que se usa. De esta forma vamos a describir todas las ondas. ¿Ok? Entonces, de hecho, déjenme ver, aquí les puse, ya, no les puse eso todavía. Pero un poquito más abajo, sí. K es 2pi sobre lambda, omega es 2pi sobre t. Y dado que V es lambda por F, llegamos a esta relación, ¿no? Ahora, fíjense aquí, volvamos al punto de partida. Tengo una perturbación que describe cómo se mueve esta onda en toda mi cuerda. Este I dice I porque es un movimiento vertical a lo largo de este eje. Esto me describe dónde está cada pedacito de cuerda, X, en cada instante de tiempo, T. ¿Ok? Y acá tengo varias propiedades características, ¿no? A es mi amplitud de mi movimiento armónico simple que está acá. Es de mi perturbación. No depende de la cuerda. Depende de cómo muevo mi resorte. Omega, de nuevo, movimiento armónico simple, es el mismo omega. Cómo se mueve este pedacito para arriba y para abajo. Ahí está el omega y el A. ¿Ok? Esto genera una perturbación que se propaga hacia la derecha. ¿Cómo describo esa perturbación? Bueno, lambda, sí me describe la onda, o bien V, o bien K. Y son sinónimos, te fijas, K y lambda obviamente son sinónimos porque están aquí. K y lambda es como lo mismo, solo que con unidades inversas. Y bueno, lambda tiene que ver con V, pero le ponemos esta frecuencia que tiene que ver con el movimiento armónico simple. V o lambda o K son propiedades del medio de la onda, omega o T mayúscula y A son propiedades de mi perturbación. Ya, y veamos cómo se mueve esto. ¿Qué quiere decir? Aquí les puse una segunda opción, ¿ok? Pero déjenme ver, yo creo que les había explicado otra cosa. Ya, esta. Vamos a colocar esta aquí arriba. Ya. Aquí teníamos esto, ¿no? Ya, esta es mi formulita. O esta de acá que habíamos visto antes. Si a ustedes les gusta más esta, usen esta. Si les gusta más esta, bien, ¿ok? Omega es 2pi f o 2pi sobre t, t mayúscula, periodo. K es 2pi sobre lambda. Estas dos cosas son definiciones. ¿Ok? Esta es mi onda, esta es mi perturbación. El A es mi perturbación. Ahora, yo les digo que esto es una onda senoidal, o sinusoidal, o cosenoidal, que se mueve hacia más X. ¿Ok? Aquí tengo un signo menos. Kx menos omega t. Yo les digo que si tengo un signo menos aquí, esto se mueve hacia la derecha, que es como lo estábamos describiendo. Se fijan, esto se mueve hacia la derecha. Y les puse un V aquí. Esta es la velocidad. ¿Ok? Bueno, ¿será cierto? Veamos. Esto acá algo que van a tener que ver. ¿Cómo saben que esto se mueve hacia la derecha? Hay varias formas de verlo. A mí se me ocurrió ponérselo de esta manera. Imagínense que Kx menos omega t es una constante. C no vamos a usar nunca C, así que olvídense de C, no importa C, pero C es un número constante. A, B, C, J, la letra que ustedes quieran, 77, 2pi sobre 3, no sé, un numerito. ¿Ok? Entonces, si esto es una constante, ¿cómo se mueve este tipo de cosas? Yo puedo despejar de aquí X y me queda esta expresión que está acá. Trivial, ¿no? Paso esto para la derecha y divido por K. X va a ser omega t más una constante sobre K. K es constante, un número positivo. Aquí tengo mi constante. Omega es una constante, es la frecuencia, un número positivo. Entonces, X dice, si es que acá le pongo una constante, esta constante quiere decir la misma fase. ¿Ok? Estamos en el máximo, en el medio, en el mínimo, entre medio, pero del mismo lugar nos vamos corriendo o hacia la derecha o hacia la izquierda. Una fase.
de esta función. ¿Ok? Lo que me interesa del C es un número que está entre 0 y 2pi, o entre menos pi y pi, digamos. Bueno, si eso es una constante en la misma fase, se desplaza hacia la derecha, porque esto acá describe un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad positiva. Esto se mueve hacia más x. Cuando t crece, x crece. Aumenta t, aumenta x. Eso quiere decir que se mueve hacia la derecha. ¿Ok? Profe, Entonces, esto es una onda que se desplaza hacia la derecha. ¿Sí? no entiendo lo de la constante C. O sea, ¿por qué podemos llegar y decir así como ya esto podría ser una constante? Yo estoy imponiendo eso. Si es que me pongo aquí en una fase, aquí, este pedacito es una constante. Aquí, acá. Cualquier número entre 0 y 2pi me describe un pedazo de una ubicación en la onda, dentro de lambda. ¿Ok? Mm, La fase aquí vale 0, por ejemplo, aquí que estoy pi medio, pi, 3 pi medio, 2 pi. De nuevo, el resto 2 pi porque no me interesan los 2 pi. 0, pi medio, pi, 3 pi medio, 2 pi. ¿Ok? ujú. Entonces, si coloco un numerito acá entre 0 y pi, voy a ver dónde está esto, o aquí, o allá, o allá. ¿Se fijan? Es la misma ubicación dentro de mi onda. Entonces, eso yo aquí lo definí como un numerito. Ya, ya. ¿Ya? Y ahora quiero ver cómo se propaga este pedacito. Ustedes cojan. En 0 estoy mirando los picos. En pi estoy mirando los mínimos. En pi medio, más 2 pi, etcétera, estoy mirando, no sé qué. ¿Cómo se llamará esto? Un 0. Profe, Entonces yo le pongo cualquier numerito, pero es un número. Y veo cómo dentro de la fase de la onda, cómo se propaga eso. ¿Sí? es un valor que se toma en el eje Y, entonces como... No, no en el ¿no? eje Y, es en la función coseno. Es un argumento, es un valor entre 0 y 2pi, es un número de radianes. Ah, ya, ya, sí, sí, sí. ¿Ok? Pero sí, corresponde a alguna ubicación en esta onda, que en este caso la perturbación es en el eje Y. Pero no es en el valor de Y, sino que es en el valor de la fase, que es el argumento del coseno. ¿Ok? Entonces miren, esto aquí me dice x crece con t. Si yo ahora cambio el signo y coloco esta formulita pero con un signo positivo, o esta con un signo positivo, yo les voy a decir, esto dice la fórmula 15.8 del libro, esta es una onda senoidal que se mueve en la dirección menos x. Esta va hacia la izquierda. Bueno, en mi pantalla yo veo moviéndome a la derecha, pero ustedes, ¿cómo me ven? Bueno, dense vuelta, digamos. Pero digamos, esta es mi derecha y esto hacia mi izquierda, ¿no? Entonces, esto acá tengo un signo menos, se mueve hacia la derecha, hacia más x. Más allá si es derecha izquierda, es hacia más x, por este motivo. Si yo le pongo un signo más, ¿ok? Y hago el mismo ejercicio, veamos qué pasa, me queda esta expresión. Cuando crece t, decrece x. Entonces, esto se mueve hacia menos x. Bueno, Profe, ustedes vean si les gusta esta forma de hacerlo o no, pero en cualquier caso, aquí tengo una formulita que se propaga hacia la derecha, hacia más x, y si le pongo un signo positivo, se propaga hacia menos x. ¿Sí? en el chat dicen que debería dividirse por K el omega cuando se despeja X. Y no lo hizo. En la otra. Ahí. Ah, sí, cierto. Eh, sí, toda la razón. Y omega partido en K daría B. Sí. Eh, Ya. Así que me quedé sobre B. Eh, Gracias. no, BT. BT, perdón. Así que esto es BT. BT más otra constante. Así que sí, el K tiene que estar aquí y el K tiene que estar aquí. Lo que importa es que esto, y de hecho es más fácil así, voy a cambiar estas cosas. Más fácil, es BT, que yo les dije que era una velocidad, un número, pero claro,
Vete. Ya. Entonces, tengo esta expresión y esto les digo se propaga hacia más x. Si le cambio el signo, se propaga hacia menos x. Quiero volver a la velocidad de propagación. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer un par de derivadas que ustedes, no sé, algunos de ustedes se van a quejar que no saben y cosas así, pero no importa, si no la van a tener que reproducir. Tomemos esta expresión. ¿Ya? Esto es y de xt y esta es mi expresión. ¿Ya? Si yo derivo esto con respecto al tiempo, voy a considerar x como constante. ¿Ya? A es constante, K es constante, X constante, omega constante. Y tengo A coseno de esta cosa. Quiero hacer la derivada con respecto al tiempo. Eso me va a dar la velocidad vertical de I a dt. Y lo escribo de esta forma. Estas se llaman derivadas parciales. Cuando tengo múltiples variables, más de una, como en este caso tengo X y T, una derivada parcial considera la otra variable como una constante. Entonces X es fijo, es un número. ¿Ok? No varía con el tiempo. Y se puede hacer porque son cosas totalmente independientes el x y el t. Bueno, si tomo esta derivada, la derivada de coseno es menos seno, entonces me queda menos a seno del mismo argumento. Y multiplico después por la derivada del argumento, estoy usando la regla de la cadena, que me queda la derivada de kx menos omega t con respecto al tiempo es menos omega. Entonces me queda menos a seno de kx menos omega t multiplicado por menos omega. Y eso me queda omega a seno de kx menos omega t. Si vuelvo a derivar, de nuevo con respecto al tiempo, omega a, k y x son constantes, la derivada de seno es coseno y la derivada de esto me queda un menos omega. Entonces, la segunda derivada me queda un menos omega cuadrado a por coseno, que es menos omega cuadrado i. Entonces, bueno, practiquen esas derivadas, los que todavía dicen que no saben bien derivadas, es regla de la cadena, pero no van a tener que reproducirlo. Y conclusión es como trivial, acá tengo un movimiento armónico simple, y la aceleración es menos omega cuadrado por i. Ya ustedes eso ya lo sabían. ¿Ok? Así que aquí lo que hice, derivar esto dos veces y llegué a esta expresión. A es menos omega cuadrado por i. Vamos a repetir lo mismo ahora. Vuelvo a partir de aquí. En la velocidad no queda aún menos. Sorry. ¿Aquí? No, arriba. ¿Dónde? ¿Aquí? Ahí, sí. No. O sea, sí queda un menos, pero en realidad quedan dos menos. La derivada de coseno es menos seno. Ahí tengo un signo menos. Y la derivada de kx menos omega t es menos omega. Entonces me queda menos omega por menos a seno de kx menos omega t. Y por eso me quedo positivo. Gracias, profe. Ahora la derivada de seno es más coseno. Y la derivada de kx menos omega t es menos omega. Entonces ahora me queda un solo signo menos. De aquí para acá un menos. De aquí para acá son dos signos menos. ¿Ok? Y me queda la expresión que ya conocían, ¿no? La aceleración es menos omega cuadrado por i. Eso son derivando esta expresión con respecto al tiempo. Ahora miren, partimos de nuevo de aquí. Esto ya lo hicimos, ustedes me creyeron. Les pareció súper trivial, conocido, quizás, si no les pareció complicado, pero igual tiene sentido, ¿no? Ahora, volvamos a esta expresión. Pero yo quiero derivar con respecto al espacio. A x, ¿ya? Entonces, A es constante, K es constante, omega es constante, T es constante, es un número, no es una variable. Y quiero ver cómo es la derivada de este numerito, de esta expresión, esta función, con respecto a x. ¿Ok? ¿Qué me queda? A por la derivada de coseno es menos seno. ¿Ok? Y la derivada de kx menos omega t es k. Entonces me queda de i. Voy a hacerlo verbalmente, quizás voy a agregarle una transparencia. De i a de x me queda menos k a seno de kx menos omega t. ¿Ok? Eso es un de i a de x. Es menos a k seno de omega t.
y derivo una segunda vez, la derivada de seno es coseno, y la derivada de kx menos omega t es k, me va a quedar de nuevo menos k cuadrado por a, coseno de kx menos omega t. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo que está aquí. Cuando yo hice esta derivada con respecto al tiempo dos veces, la primera vez me sacó un menos omega, la segunda vez otro menos omega, y me quedó un omega cuadrado, multiplicando. La derivada del coseno me dio un menos seno, y la del seno me dio un más coseno. Entonces me quedan tres signos menos, que me queda menos aquí. Hay dos menos omega y hay un menos seno. ¿Ok? Entonces me queda esta expresión. Si yo lo hago con respecto a x, la derivada de un coseno me da un menos seno, la del seno me da un más coseno. Ahí tengo un signo menos. Y la derivada de kx menos omega t me entrega un k y otro k, más k y más k. Entonces me queda solo un signo menos también. Y esto es menos k cuadrado. Esto, revísenlo, es tal como se los describí. Estoy tomando esta expresión, esta es una función matemática, donde k, omega, t y a son constantes, y quiero ver cuál es la derivada de esto con respecto a x. Lo único que uso, lo hago dos veces y uso la regla de cadena. Entonces ya, a ver, esta es mi primera expresión. ¿Ok? Esta derivada con respecto al tiempo es menos omega cuadrado i. ¿Ok? Esta es mi segunda expresión. Esta derivada con respecto al espacio es menos k cuadrado i. Entonces, si yo despejo i, de aquí arriba me queda esta expresión que está aquí. ¿Bien? Vale menos 1 sobre omega cuadrado por esto. I es menos 1 sobre omega cuadrado por esta derivada. Si la despejo de aquí abajo, i es menos 1 sobre k cuadrado por esta otra derivada que es con respecto a x. Entonces, despejo i de aquí arriba, me queda esto. Despejo i de aquí abajo, me queda esto. Como i es i, igualo esto a esto. Y ahora recuerdo que omega es b por k y llego a esta expresión. Esta es una ecuación que vamos a denominar ecuación de onda. Vamos a ver propiedades luego de ellas, pero es una ecuación compleja, son segundas derivadas, son derivadas con respecto a x y con respecto a t. Miren, si ustedes ven una ecuación como esta, lo importante es lo siguiente, me aparece una velocidad, un v, y esa velocidad va a ser una velocidad de propagación. Y me parece que una derivada espacial y una temporal. Entonces esta ecuación me dice que lo que pasa en el espacio no es independiente de lo que pasa en el tiempo y están relacionados por una velocidad. ¿Ok? Y vamos a ver qué soluciones. Hay una solución muy sencilla y por supuesto no tienen que aprenderse ni esta ecuación ni las soluciones más generales, pero es bien trivial. ¿Tenía una pregunta? Aquí sí, esta velocidad y aceleración es vertical. ¿Ok? Es de I a de T, es V sub, por eso le puse V sub I aquí. ¿Ok? Y A sub I, de un punto cualquiera de la cuerda. Y esto de acá es de I a de X. Entonces, esto de acá, V sub I es de I a de T, y A sub I es la, aquí, aceleración vertical de cualquier punto, y velocidad vertical de cualquier punto. ¿Ok? Esto otro, déjeme ver dónde está, aquí, esto es de I a de X. De I a de X, aquí en un punto, es la pendiente. Aquí, la pendiente de esta curva en I versus X, de I a de X. Ok, la pendiente aquí es 0, aquí es, no sé, menos 1, aquí es más 1. ¿Sí? ¿Por qué derivamos acá y con respecto a x como al cuadrado y no solo la primera derivada? No caché eso, porque lo hicimos la segunda al tiro. No lo hicimos, me salté la primera, pero la primera es como esta. La primera... Sí, pero la primera entonces no importa como fórmula. ¿No se ocupa? No, ninguna de estas la van a ocupar, es cierto. Yo quiero llegar a esta segunda, y a esta segunda, y cuando encuentro mi segunda derivada acá y mi segunda derivada acá, voilà, llego a esta ecuación. Es por eso que Bueno. necesitaba derivar dos veces, y el proceso lo podemos olvidar. Okay. Gracias. Pero la primera era idéntica a esta,
solo que me queda menos KA seno. Es la de I a de X, es menos KA seno de KX menos omega t. ¿Okay? Lo voy a poner para que quede más simétrico. Entonces veamos ahora qué quieren decir estas derivadas. Bueno, aquí tengo los, no sé, velocidad y aceleraciones. Lo que tengo verticalmente aquí es V sub I y A sub I. Y miren esto acá es solo movimiento armónico simple. Cuando llega al máximo la velocidad es 0, cuando llega al mínimo la velocidad es 0, pero la aceleración aquí es máxima y es negativa, va para abajo, aquí es máxima y es positiva. Cuando pasa por el origen, la velocidad es máxima, en este caso positiva, en este caso negativa, y la aceleración es 0. ¿Ok? Esto es un movimiento armónico simple vertical. Y todo esto se propaga hacia la derecha con una cierta velocidad. ¿Ya? Y esto me da una onda con estas propiedades. Entonces, bueno, quiero volver sobre este V. Y aquí vamos a terminar hoy día porque andamos... Ya, este V, ¿cómo encuentro V? Voy a hacer un diagrama de cuerpo libre sobre un pedacito de la onda. ¿Ok? Perdón, un pedacito de la cuerda o de la onda. Aquí tengo un pedacito de la cuerda. Aquí, o acá, o acá. Un pequeño pedazo de cuerda en la coordenada que a ustedes les guste. Ese pequeño pedazo de cuerda, dada esta forma de aquí, debe ser por aquí, ¿no? Está empujado por una tensión desde la derecha y una tensión desde la izquierda, que bueno, si hay varias cosas que varían podría ser distinta, pero normalmente una cuerda homogénea la tensión es constante. Usted hace un DCL en cualquier punto de la cuerda, la tensión es siempre la misma. Pero el ángulo aquí es distinto. Entonces, esto de acá va a producir un cierto movimiento. Si yo hago un diagrama de cuerpo libre sobre este punto y le aplico una tensión aquí sobre un cierto ángulo θ2 y una tensión acá sobre un cierto ángulo θ1, llego a este DCL. ¿Ok? La fuerza neta es esta más esta. Y los divido por coseno y seno de esta forma en X y en Y unitario. El X va hacia la derecha, el Y hacia arriba. Y aquí usé que esta tensión es igual que esta. ¿Ok? Ahora, la cuerda no se mueve horizontalmente, solo verticalmente. ¿Ok? Entonces voy a ver qué es lo que pasa aquí en el movimiento vertical. El horizontal me tiene que dar 0. ¿Ya? Y el vertical lo voy a usar. Pero aquí tengo que hacer un pequeño truco, así que se lo voy a mostrar. No hay movimiento ni aceleración a lo largo del eje X, la fuerza neta es nula. Entonces aquí ustedes pueden decir que coseno de θ1 es igual a coseno de θ2, pero eso es cierto, pero no 100% cierto. Dime. No estoy entendiendo bien qué estamos haciendo. Aquí hay un pedacito de cuerda. Párense en cualquier punto de la cuerda. ¿Ok? Y voy a hacer un DCL sobre ese punto para ver qué fuerzas están aplicadas sobre ese punto. Y este pedacito de cuerda está siendo empujado hacia la derecha por este otro pedazo de cuerda, en una dirección que es la tangente de la cuerda aquí. Y esa es la tensión que ejerce este pedazo de cuerda sobre este. ¿Ok? Aquí la cuerda que está a la derecha está empujando hacia la derecha, justo en la tangente aquí, con esa tensión. Entonces la cuerda va a querer moverse hacia allá, este pedacito. Pero el pedazo de cuerda que está aquí a la izquierda se resiste y está empujando a este pedacito de cuerda hacia la izquierda, ahora en esta dirección, con la misma tensión. ¿Ok? Entonces, si yo pongo este pedacito de cuerda y coloco la tensión aquí hacia la izquierda con un cierto ángulo, y aquí hacia la derecha con un cierto ángulo, este es el DCL, diagrama de cuerpo libre. Estas son las únicas fuerzas que actúan sobre este pedacito de cuerda. ¿Ok? Y quiero esto porque voy a relacionar la velocidad de propagación con esta tensión. La cuerda tiene una cierta masa, pero aquí hay un pequeño elemento de masa de largo 2 delta. ¿Ok? Y si la cuerda tiene una densidad de masa ρ, densidad lineal de masa ρ, o sea, ρ va a ser masa por unidad de largo, kilogramos por metro. ¿Ok? ¿Cuánta masa tengo aquí en este pedacito? El pequeño elemento de masa de m va a ser 2 por delta por ρ. ¿Ok? 2 delta es el largo y ρ
es la densidad por unidad de largo. Entonces 2 delta rho me queda unidades de masa. Entonces aquí tengo la masa de este pedacito de cuerda es 2 delta rho y la fuerza que se aplica es esto que está aquí. Veamos en detalle ahora en Y, en el eje vertical. ¿Ok? De esto de que está aquí, la fuerza vertical es T por menos seno de teta 1 más seno de teta 2 por I unitario. ¿Ok? Eso, este término que está aquí, más este término que está acá, es la fuerza neta vertical. ¿Ok? Y ahora viene un pequeño truco, bien pequeño. Si la perturbación es pequeña, ¿ok? Yo no quiero que esta cosa se estire y llegue al infinito, no quiero romper la cuerda, quiero una pequeña perturbación. Entonces el ángulo teta tiene que ser pequeño. ¿Ok? El ángulo teta es pequeño. Entonces, voilà, voy a cambiar tangente teta, perdón, seno por tangente. ¿Ok? Así que aquí yo arbitrariamente les cambié seno de teta 1 por tangente de teta 1 y seno de teta 2 por tangente de teta 2. Esto no es un error. ¿Ok? Y tampoco dividí por el coseno. No. Digo que como el ángulo teta 1 es muy pequeñito, el seno es igual a la tangente, o casi igual a la tangente. ¿Ok? Hay un motivo para yo escoger eso, ¿no? Prefiero la tangente que el seno. Yo no quiero tener ángulos, ¿no? Esos ángulos es algo desconocido, entonces quiero eliminar esos ángulos. Para eliminarlos, cambio la tangente por dI a dx. ¿Se fijan? Tangente de teta 1, aquí, en esta posición, la tangente es dI a dx. Donde tengo I de x, es esta forma, esta curva. Una función, I de x. Esto de acá es I de x. dI a dx es la pendiente en cada punto y la tangente del ángulo es la pendiente de la curva. Entonces aquí tengo dI a dx evaluado en x menos delta. ¿Ya? dI a dx evaluado. Esto no está multiplicando, sino que esto del paréntesis es el argumento. Esto de y es una función de x. dI a dx evaluado en x menos delta es la tangente de teta 1. Aquí. La pendiente, pum, dI a dx en x menos delta. Y acá, en esta posición, en x más delta, tengo la tangente teta 2, entonces es dI a dx en x más delta. Esto está en el CIERS de una forma ligeramente distinta. ¿Ok? Profe, ¿derivó solo por la definición de como de la derivada para sacar la pendiente? Sí, acá no. A ver, aquí cambié seno por tangente diciéndoles que el ángulo es pequeño. ¿Por qué quería yo usar la tangente? Porque quiero olvidarme la tangente y lo cambio por esto. Esto es mi definición de la tangente. Esto es lo que ustedes vieron en el cálculo. M, la pendiente de una curva I de X, es la tangente de teta. Entonces, tangente teta es pendiente. ¿Ok? Esto es cálculo del semestre pasado, creo yo. Y evaluado en este punto, aquí para teta 1, evaluado acá para teta 2. ¿Ok? Profe, si cambié el puro seno, ¿qué pasa con el coseno? El coseno lo dije que eran iguales. No lo voy a usar porque acá no tengo nada en el eje X. Mi cuerda sube y baja, tal como está escrito acá. Estos puntos suben y bajan. Aquí. ¿Ok? Ah, Perdón, ahí me adelanté. Entonces, tenía esta expresión. En el eje X yo digo que esto es igual a esto y me queda 0. Listo. En el eje Y ahora, tengo este término y más este va a ser la fuerza neta, que no es 0, porque esto sí se mueve para arriba y para abajo. Cambio el seno por tangente y ahora cambio la tangente por la definición de la tangente, que es el dI a dx. Ya, coloco esto entonces aquí y esto acá y aplico segunda ley de Newton. Masa, acuérdense, esta es la masa, 2 delta rho. Aquí, 2 delta rho
por aceleración, masa por aceleración. Esto acá es mi segunda ley de Newton. Es igual en el eje Y. Masa por aceleración en el eje Y es igual a mi fuerza neta en el eje Y, que es T por esto que está aquí. ¿Ok? Entonces reemplazo esto ahora, esto, con esto, en el eje Y, en mi segunda ley de Newton. Esto es eso. ¿Ok? Y bueno, divido por 2 delta rho y voy a llegar a esta expresión. Tenía acá, el 2 delta lo paso para aquí abajo, me va a quedar acá, y me queda, si mantengo el rho ahí si ustedes quieren, y me queda esta expresión. Y esto es la segunda derivada. Esta es una cierta función en x más delta menos la misma función en x menos delta sobre 2 delta. Esto, cuando delta es chiquitito, es la definición de la derivada de esta función con respecto a x. Y como esta función era de y a de x, la derivada de y a de x es la segunda derivada de y a de x. ¿Ok? Entonces, miren, todo este ejercicio, que a ustedes les parece quizás complejo, coloco mi DCL sobre un pedacito de cuerda, en el CIER también está, pero de otra forma, pero casi igual. Coloco un DCL aquí, esta es mi diagrama de cuerpo libre, mi fuerza horizontal es 0, la fuerza vertical está aquí, cambio por esto, o lo coloco en la segunda ley de Newton, y me queda esta ecuación, donde a T sobre ρ lo denomino C cuadrado o B cuadrado. Y eso es todo lo que quería hacer para terminar hoy. ¿Ok? Esta es mi definición. Esta de aquí lo saqué del Massman, pero en el CIES está casi igual, solo que en vez de C usan V. ¿Ok? Conclusión, la velocidad de la onda es igual a la raíz cuadrada de, en este caso puse tensión, la fuerza de restitución que vuelve al sistema al equilibrio. La tensión de la cuerda es la que quiere que esté en reposo. Dividido por ρ, que es la inercia, es masa, es qué resistencia opone la cuerda a moverse. ¿Ok? Y no es masa, sino que es densidad de masa porque tengo un medio continuo. Y el medio continuo está caracterizado por una densidad de masa, y si es una línea, es masa por unidad de largo y tensión. ¿Ok? Y bueno, esto acá lo vamos a ver después, pero esto es la conclusión importante de hoy, y el resto lo vamos a ver ya el viernes. ¿Ya? Entonces, miren, Profe, dime. ¿esa C es la misma C que habíamos visto anteriormente? Esa de eh, masa, ¿De qué? esa C mayúscula cuando estábamos No, viendo... no es la misma. Esta C es la velocidad. ¿Ok? Pongámosle una B. Ah, pero me quedo mal. Esa C es la velocidad. Pero no es la velocidad de la onda, es la velocidad como de... Sí, es la velocidad de propagación de la onda. Ay, Es el mismo que está aquí abajo. Entonces aquí, B igual C. Yo les dije hace un rato que ese V lo íbamos a llamar C o C sub S en algunos casos. Cuando es la velocidad de la luz le decimos C en el vacío. Cuando es una onda de sonido, a veces se le dice C sub S por sonido. Y en general es V, pero es la velocidad de propagación de la onda. ¿Ok? Esto que está aquí, o que está aquí, es idéntico a esto, es esta formulita que está acá. Es mi ecuación de onda. La única diferencia es que ahora en vez de C cuadrado o V cuadrado, yo tengo ρ y T. Entonces, todo este ejercicio, el objetivo de esto era llegar a esto. V igual raíz de T sobre ρ. Vamos a colocarlo aquí. Raíz de T sobre ρ. Entonces, tengo aquí sobre
Ese era el gran objetivo. Ya, aquí está. Profe, la última, esa dice I igual a F, ¿de dónde salió Esto esa? todavía no. Ah, ya. Eh, esta es mi ecuación de onda. Esta es mi solución. O bien, bueno, a ver, déjeme ver esta otra. Esta es mi solución o esta. ¿Ok? Tengo una solución aquí. De esta forma o una solución de esta forma. ¿Ya? Y eso me da una ecuación de onda que es esto que está aquí. Ahora tengo la misma ecuación de onda. Y aquí dice que la solución es una función tipo x menos ct más x más ct, pero eso es una cierta función más otra función. Cualquier cosa que varía con x menos ct o x más ct va a ser solución de esto. Así que es bien curioso. En el fondo no nos dice mucha cosa. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Así que si quieren lo borramos. Se fue por ahora. Lo que me importa es esto. Esa es mi conclusión del día. ¿Ya? Y recuerden, T y ρ es la tensión de la cuerda y la densidad lineal de la cuerda. Son propiedades del medio. No tienen nada que ver con la perturbación, con el omega o el A. Y bueno, con esto vamos a poder jugar un poco más. ¿Ya? Así que hasta aquí lo que lo dejamos hoy, que ya fue bastante